Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto estar con usted nuevamente, una vez más para compartir una enseñanza, una porción de la Escritura para que podamos edificar nuestra vida espiritual, podamos cobrar fuerzas, ánimo y dirección en el Señor. Amén. Espero que usted se encuentre bien, disfrutando de buena salud, y que el Señor le tenga bendecido, le tenga su corazón lleno de gozo, lleno de alegría. ¿Por qué? Porque tiene la riqueza del conocimiento del amor de Dios que ha sido derramado para nosotros en la cruz del Calvario. Mostró su amor para con nosotros. Entonces debemos estar alegres. Quienes estábamos distantes de Dios, Jesús nos ha hecho cercanos mediante su sacrificio, mediante su amor. Y esperando entonces que esté dispuesta para compartir estos minutos que vamos a tener. Hoy vamos a estudiar, más bien vamos a mirar un estudio que tiene por título El trabajo anónimo tiene buena paga. El trabajo anónimo tiene buena paga. El título trata ya claramente de trabajar para el Señor sin estar mirando qué voy a recibir. Eso es anónimo, no se sabe. Anónimo es que no se conoce, no se sabe quién es, no se conoce identidad. Y entonces, bueno, nosotros tenemos algo que se llama el ego. Es nuestro estímulo personal, apreciándonos a nosotros mismos en cuanto a lo que hacemos o dejamos de hacer, o lo que podemos o no podemos hacer. Entonces nos gusta que nos reconozcan, y ese es el ego, así se infla, se hincha. Bueno, esta enseñanza está dirigida a controlar el ego y a cobrar fuerzas, porque el trabajar sin ese estímulo que es visual, que es el que nos vean haciendo las cosas y nos reconozcan, también poder pedirle a Dios que nos dé la energía, la fuerza para que no se agote, se canse en el tiempo. Y es lo que sucede en realidad. Todas las cosas tienen un desgaste y una fatiga. Y entonces el estudio nos quiere hablar para hacernos reflexionar de la importancia de trabajar para el Señor sin descuidar la labor en la entrega, en el amor, en la dedicación, y estar siempre dando lo mejor de nosotros, de buena voluntad. Bueno, dice la Escritura, vamos a ir en Gálatas capítulo 6, verso 9, dice así en el nombre de Jesucristo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, en el verso 8 del mismo capítulo, el verso anterior dice, en el verso 7 dice, no os engañéis. Esto también es muy importante tenerlo presente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el punto es que Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, en nuestro entendimiento, conforme a la Escritura, conforme a la fe que hemos recibido, hemos leído y creído, como dice Pablo.
y habiendo creído, hablamos. Entonces lo que estamos hablando es porque lo hemos creído. Y si lo hemos creído, es porque lo estamos viviendo. Y de este modo, nosotros le damos vida a lo que hablamos cuando lo vivimos. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para tomar una buena reflexión para nuestras vidas que nos va a ayudar a sentirnos mejor. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oramos para que envíe usted, Señor, de su Santo Espíritu y bendiga nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras labores, en todo lo que hacemos, Señor. Queremos descansar en usted y poder recibir de usted, Señor, fuerzas, bendición de Dios y ánimo pronto para estar haciendo lo que a usted agrada, Señor. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el trabajo anónimo tiene buena paga. Vamos a ver que la Escritura nos enseña que la obra de Dios requiere de colaboradores. La obra de Dios no es venir a recibir nada más. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por cierto, siempre estamos usando esa escritura para dar en lo económico, como para decir dar, pero cuando Dios está diciendo dar, en este caso, más bienaventurado es dar que recibir, es dar muchas cosas. Dar nuestro tiempo, dar nuestra dedicación, dar esfuerzo, en dar buenos frutos. Entonces hay más bienaventuranza en eso, en dar, que estar recibiendo. Venir al Señor a dar y entonces vamos a recibir, por cierto, porque el que se acerca a Dios recibe, como dice la Escritura, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Dios y que Él es galardonador. Y cuando es galardonador es que tiene algo, tiene un premio, tiene un galardón para los que le buscan. Entonces, dice que en el libro de Hechos, capítulo 6, la iglesia está creciendo y los apóstoles comienzan a tener dificultad en la atención, y no es una dificultad que la iglesia tiene constantemente. No se ha acabado esa necesidad. Dice en el capítulo 6 de Hechos, verso 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos en contra de los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, ya en la iglesia al principio ya hubo dificultad, hubieron problemas porque hubieron algunas diferencias, hubieron algunos tratos con discriminación, vamos a decir, y esto produjo un problema en la iglesia. Entonces, ¿cómo lo solucionaron los apóstoles? Pidiendo más ayuda. Necesitamos ayuda en esto. Pero no podía ser cualquiera, sino que había requisitos para los que pudieran hacer este trabajo para que no se ocasionen problemas. Y esto era ser llenos, primero de buen testimonio, y luego llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque iban a distribuir, iban a solucionar un problema que se había ocasionado. Entonces, y
y para ellos también dedicarse a la parte de la palabra, instruir, enseñar, predicar, exhortar. Entonces, así el trabajo no se iba a detener y se iba a hacer más liviano y se iba a hacer más llevadero. Esa es la labor de la necesidad. Y Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario entonces que estemos procurando colaborar, ser parte de esa membresía, de esa parte de los obreros. Y ahí en esa parte de los obreros es muy importante conocer que el Señor enseñó respecto de que no siempre está el reconocimiento ahí a flor de piel, pero hay uno que sí reconoce todo lo que hacemos. Porque hay uno que ve todo, hay uno que lo sabe todo, y hay uno que lo puede todo. Y ese es Dios. Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Entonces, nada le pasa inadvertido. Él lo conoce y lo sabe todo. Y dice en el capítulo 6 de Mateo, enseñando acerca de esto, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está la paga, la buena paga que estamos buscando, de nuestro Padre que está en los cielos, de Dios. Es el pago para sus hijos, para sus amados. Aquellos que trabajan mucho, hay muchos hermanos, hermanas que trabajan anónimamente en la iglesia. No se le ve o no se le reconoce porque no podemos reconocerlo todo en realidad. Pero más allá de eso, lo importante es que el Señor también lo recomienda. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Entonces, si estamos haciéndolo para que nos vean que somos bonitos, o que somos buenos, para que no suene feo, no suene ofensivo, que somos buenos, y los hermanos nos ven, qué bueno el hermano José, qué bueno, ya recibí paga, ya estoy pagado, dice el Señor. Pero yo quiero una paga mejor, una buena paga, una buena recompensa, que venga de los cielos, de Dios, mi Padre, el Santo, el que tiene el galardón, como dice la Escritura. Entonces, pero en todo esto, además, la iglesia necesita de que estas personas hagan ese trabajo. El Señor necesita tenerlos trabajando porque su iglesia se tiene que mover alcanzando almas y cubriendo necesidades. Necesitamos hermanos y hermanas colaboradores en la iglesia. Necesitamos nosotros también colaborarles, ayudarles. Los que ayudan también es un don de Dios, el estar ayudando, el servir, el ser servicial. Este es uno de los dones más hermosos que el Señor enseña. Él mismo sirvió a los apóstoles, nos sirvió a nosotros, salvándonos de la condenación eterna. Entonces, debemos tomar ejemplo de Él. Por eso Él nos enseñó y nos dejó ejemplos. Dice, ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, conociendo todos estos elementos introductorios, vamos a ir a ver un personaje en la Escritura que se encuentra en 1 Samuel, primer libro de Samuel. No es primera, siempre es primer libro de Samuel. Y en el capítulo 16 encontramos aquí el relato de que Dios ve lo que otros no ven, lo que nosotros comúnmente no vemos. Dios sí lo ve. Y resulta que Saúl,
Saúl, el rey, primer rey de Israel, que reinó 40 años sobre Israel, hasta que desobedeció a Dios. Dios le dio una orden: ve, lucha contra Amalek, mata y extermina. No perdones nada. Pero Saúl fue generoso, fue más bondadoso que Dios. Le desobedeció. Y cuando le desobedeció, Dios lo desechó. Es severo eso. Claro que es severo. Pero hay que entender que no podemos ir contra la autoridad de Dios. Cuando nosotros desatendemos la autoridad de Dios, estamos confrontando a Dios directamente. Vea lo que pasó en el jardín del Edén. Ahí ellos desobedecieron a Dios y perdieron el Edén. Estaban ahí pero felices. Tuvieron que irse. Fueron expulsados. ¿Por qué? Porque confrontaron la autoridad de Dios. Lo que Él les mandó, no lo obedecieron. Acá Saúl, la misma historia. Dios le dijo que exterminara y él perdonó lo mejor del ganado y trajo al rey y le perdonó la vida a los príncipes. Entonces, y trajo lo mejor del ganado para sacrificar a Dios. Consideró que Dios pasó por alto que sería bueno mejor tomar todo ese ganado y sacrificarlo para Él. Él pensó mejor que Dios. Nos pasa a nosotros también. Muchas veces comenzamos a pensar en lugar de Dios. Pero el punto es que por esta razón Él fue desechado. Y Dios le da una misión al profeta y le dice en el capítulo 16, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya Dios te había provisto de un rey para a suplir al rey que le desobedeció. Dios no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Por eso debemos tener el cuidado de no ofenderle, de no faltarle, de ir en pos de su palabra, de obedecerle, de honrarle. Entonces, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Entonces Dios le dio una excusa, porque ciertamente Saúl, al enterarse, podría matarle. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Cuando venía el profeta era de riesgo, porque si traía una sanción de Dios era complejo. Entonces vinieron a preguntarle. Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces él iba a ungir, se había provisto de un varón de la familia de Isaí sin descubrirle quién era. Entonces Isaí tenía 8 hijos y estos 8 hijos, había uno, el menor, David. Este David estaba en el campo cuidando ovejas. Era la tarea que tenía de la familia, el hogar. Los otros varones, habían varones de guerra, hay 3 de ellos que forman parte del ejército de Israel.
Después se ve en la escritura, cuando usted lea y repase la enseñanza, va a ver que hay 3 hijos de Isaí que son guerreros, están en la batalla. Y David es el pastor, aunque algunos, pastor de ovejas, algunos consideran que era menospreciado. Vamos a decir nosotros, era el lugar que tenía dentro de una cultura en la cual, como hijo menor, era en su el lugar de, digamos, de sucesión de autoridad el menor. Así que tenía que esperar ahí, y además eso le dio un lugar específico a él para aprender a estar cerca de Dios. ¿Qué alejó a Saúl de Dios? La desobediencia. ¿Qué alejó a Adán de Dios? La desobediencia. Mas David, siendo el menor, tenía que ser siempre obediente. Tuvo que aprender obediencia. Bueno, Jesús dice que aprendió obediencia. Dice, aprendiendo obediencia, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El aprender, la obediencia hay que aprenderla, no es natural. Lo que es natural en nosotros es la desobediencia, pero la obediencia es, hay que aprenderla. Y David aprendió obediencia, pues siendo el menor en su lugar, Dios lo preparó, Dios que sabe todo ya lo tenía indicado y lo había escogido para que fuera rey. Sin embargo, el profeta no lo sabía, no le había sido revelado. Y dice el relato, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando lo vio, varón alto, le vio virtudes humanas y dijo, este es. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ahí está el servicio, la voluntad, ahí oculta en lo que mi sentimiento, cómo sirvo, cómo lo hago, por qué lo hago, para honrar a Dios, para servir a Dios, para agradecerle a Dios lo que ha hecho por mí. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Vea, aquí David es el menor, por cuanto podían comer cuando quisieran, porque era el de menos autoridad, pero en este caso tuvieron que esperarlo para poder sentarse a la mesa y participar de la comida. Entonces tuvieron que esperar al menor, al obediente, y este David fue, dice, y envió pues por él y le hizo entrar. Y fue obediente David, pues era obediente. Vino, el papá lo mandó a buscar, el vino. Y dice, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ahí en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero mire lo que se hablaba de David. En este caso, bueno, su padre desconocía que David podía ser el escogido. Él vio lo que vemos todos, las virtudes de los hombres, y él vio en sus hijos mayores
que podía ser uno de los que podía escoger Jehová. No pensó nunca en David, no lo mandó a buscar por si acaso, no. Estuvo en el campo siempre haciendo su trabajo David. Y entonces Isaí desconocía las virtudes de su hijo que podían agradar a Dios, porque David honraba a Dios en su vida diaria. Él confiaba en Dios. Era cuando fue a enfrentar a Goliat, al gigante, en donde todos le temían, al filisteo, le hizo un diálogo al rey Saúl diciéndole: mira, rey, yo cuidaba las ovejas de mi padre, vino el león, me quitó una oveja, yo fui, alcancé al león, le di muerte y le quité la oveja. Luego vino el oso, también me robó una oveja, fui, alcancé al oso, le di muerte y recuperé la oveja. Y entonces David tenía la virtud del valor, era valiente, era varón valiente, tenía un espíritu vigoroso. Matar a un león no es fácil, y me imagino que al oso tampoco. Pero él no confiaba en ese valor que él tenía. Él le dice: sepa usted, rey, que así como me libró Jehová del oso y del león. ¿Dónde estaba su confianza? En Dios. Dice: así como me libró Jehová del oso y del león, me librará de este incircunciso. Nunca confiaba en él. Él confiaba en Dios, en el control que Dios tenía para con su vida. Y entonces veamos otros que observaron virtudes de David. ¿Qué decían de él? Saúl, Dios le envió un espíritu de tormento. Y entonces había un espíritu de tormento en él, y alguien le dijo: busquen a alguien que toque el arpa para que le sosiegue ese espíritu que le atormenta. Entonces dice en el verso 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios — sabían que era de parte de Dios, que Dios se lo había enviado — él toque con su mano y tengas alivio. Entonces Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo — este había conocido a David o había oído de él, pero él, por lo que dice, lo conocía. Dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Era tocador de arpa. David compone salmos para el Señor. Y es valiente y vigoroso. Tiene fuerza el hombre. Hombre de guerra. No tiene temor. Si está Jehová con él. No tiene temor. Va tras el león, va tras el oso. Y Jehová dice, y dice: y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Era cuidadoso en su hablar. Y hermoso. Tenía hartas virtudes. Tal vez sus hermanos, su padre no lo vieron, pero hay una superior, mayor que todas. Y dice: y Jehová está con él. Vea, ¿por qué dice esto este hombre? Porque conocía de las historias de David. David dice que mató al león, mató al oso, y el testimonio que da este hombre de David respalda aquello que David relata, diciendo que es hombre valiente, varón de guerra, vigoroso. Hay que tener todos esos atributos para poder enfrentar a un león, a un oso. Él los tenía, pero había uno superior, que era que Jehová estaba con él, y David lo sabía, que fue lo que le confesó al rey.
Sepas tú, rey, que así como Jehová me libró del oso y del león, me librará de este incircunciso. Entonces, todo eso David servía a Dios sin que lo vieran sus padres, sin que lo reconocieran sus padres, sus hermanos, como que estaba ahí David sirviendo desde pequeño, siendo obediente, aprendiendo la obediencia. Después su padre, cuando el rey manda a buscar a David, él le dice que se lo traigan el rey, y el padre se lo envía, y David va. No hay ni una queja de David, no hay ni un reclamo escrito ahí. Él va, es obediente, aprendió a ser obediente, y eso acerca a Dios, la obediencia a la palabra, la obediencia a su mandamiento, la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos obedientes, vamos a tener cercanía con Dios. Entonces, vamos a procurar ser siervos obedientes, como David. Entonces, David aparentemente no tenía reconocimiento de los suyos, de su familia, pero había alguien de fuera que había visto sus virtudes, y el rey, que necesitaba a alguien con esas virtudes, él le mandó a buscar y vivió en el palacio. Entonces, la importancia de estar bajo el servicio de Dios en amor, así como dice el Señor en Mateo, que no apliquemos nuestra justicia para ser visto de los hombres, sino más bien delante de Dios, que todo lo ve, y eso entonces nos lleva a que siempre actuemos de esa manera, con justicia, con colaboración, con cooperación, sabiendo que Dios se agrada de aquello. Entonces, este hombre que estuvo trabajando ahí en el anonimato, su relación divina con Dios, Dios le exaltó. Dios lo puso en el lugar del rey, y vino a ser rey de Israel, y vino a ser también el pacto que Dios hizo con David, para que de su descendencia, de su linaje, viniera el Salvador. Todo esto lo ganó David con cercanía de Dios, con servir a Dios en esta disposición, sirviendo a Dios de corazón. Dice Hechos 13:22, dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué desechó a Saúl? Me confundo. A Saúl es porque no le obedeció. ¿Y por qué puso a David? Porque le conoce su corazón, conoce el corazón de David, un corazón obediente, que quiere agradar a Dios, el cual hará todo lo que yo quiero, dice la escritura de él. Entonces, dice el Salmo 75, versos 6 y 7, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios es soberano. Entonces, si le servimos a Dios y no al hombre, vamos a tener una buena paga, como dice el estudio. El trabajo en anonimato tiene buena paga. Romanos 13:1 dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios sacó a Saúl y puso a David, y se agradó de ello. Entonces, pero hubo una búsqueda de Dios, hubo una entrega de David por agradar a Dios. Entonces, de modo
que nosotros que hemos llegado a la fe, al servicio, debemos entregar todo nuestro trabajo en entrega sincera delante de Dios y no de los hombres, como dice Efesios 6 y 7, dice, y el consejo es que, vamos a leerlo, Efesios, desde la Escritura, vamos a ver, Efesios capítulo 6 y verso 6 y verso 7 y 8. Dice, vamos a leer del verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hacer bien, porque la paga viene del Señor, y hacerla para Él, no como para los hombres. Los hombres, si nos pagan reconocimiento o lo que sea, ya recibió su recompensa, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos aprender a hacer nuestro trabajo de corazón íntegro, un amor, una entrega sincera a Dios, para no desgastarnos, porque si no, el trabajo hecho a los hombres fatiga y cansa y agobia y se atormenta y entonces se deja de hacer. Pero el trabajo que se entrega al Señor está nutrido de fuerza del Espíritu. Dice que nosotros no debemos fatigarnos de trabajar para con el Señor, porque Dios no va a dejar sin pago, sino que va a retribuir a cada uno, como dice 1 Corintios 4:5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y eso sí que es hermoso, que Dios nos recuente entre los que va a darle alabanza, para que estemos siendo parte del trabajo. Entonces, nosotros vamos a disponernos de todo corazón, porque como vimos Mateo, que el Señor, capítulo 6, vamos a ver, verso 4, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces, todo lo que hacemos nosotros para el Señor, Él lo recompensará en público, en su tiempo, en su lugar. No se canse, no se agote, no se fatigue, ni se amargue, porque la fatiga trae amargura. Debemos hacer todo con alegría, con gozo, con bendición de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4 verso 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros no desmayamos, dice Pablo, aquí hablando de la perseverancia y poder hacer un trabajo al Señor íntegro, de corazón. Luego dice en el verso 16 del capítulo 4, dice, por tanto no desmayamos, antes
aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre exterior se desgasta porque vamos en fatiga de cada día. Los años se cumplen, se nos acaban las fuerzas, ya no somos jóvenes. Pero el interior, dice Pablo, se renueva de día en día. Y Isaías, capítulo 40, dice Isaías en el verso 30, nos dice, en el verso 29 en adelante dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. De modo que cuando sí viene a veces, ahí hay que pedirle fuerza al Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el Señor da esfuerzo al cansado y renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces debemos estar como David. No importa que los demás no nos vean y que los demás no aprecien lo que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo lo que hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ve en lo secreto y recompensa en público. Ya para ir terminando, vamos a ver algunos reclamos que hay para los que empiezan bien y luego terminan no muy bien, como los reclamos que tiene a la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis tiene un reclamo a la iglesia de Éfeso y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Dios conoce lo que hacemos. Dios sabe todo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. O sea, tenía discernimiento de espíritu, estaba súper bien. Tenía harto trabajo también. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que hacías con mucho cuidado al principio, ya no lo estás haciendo con el mismo cuidado. Y Dios lo reclamó, porque Él está esperando lo mejor de nosotros. Entonces, de ese mismo modo, también le dice a la iglesia la Odisea, le dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras. Tu Padre que ve en lo secreto, Él nos ve. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Conoce nuestro corazón, nuestro sentir. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ¿por qué le pasó esto a la iglesia? Si teniendo el conocimiento, la verdad, teniendo lo mismo que toda la iglesia. Pero la Odisea se entibió. Le da lo mismo. Que el hermano o la hermana trabaje, a mí me da igual. Estoy desinteresado. El amor no está por ni una parte. Y dice además que no tiene necesidad de nada, que está enriquecido. Tengo conocimiento, ya sé todo. ¿Qué más voy a hacer?
Pero el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y lo invita a comprar oro refinado, porque se dice que es rico, pero no sabes, ignora que eres pobre, ciego y desnudo. Todo esto es un proceso que puede venir en nuestro servicio, en nuestra entrega a Dios, descuidar el primer amor, descuidar el descuido del servicio a Dios, nuestro corazón. Y lo bueno es que el Señor está esperando con los brazos abiertos a que nosotros recapacitemos. Aquí le dice, por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, para que se cubra, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces nos invita a que retomemos, a que hagamos las primeras obras y que sirvamos a Dios de corazón. El trabajo anónimo tiene buena paga. Que el Señor Jesús bendiga a todos aquellos en gran manera que trabajan anónimamente en la iglesia y que entregan lo mejor de sí. Les quiero decir, no yo, la Escritura dice que hay una muy buena paga para ustedes. Yo quiero estar ahí, creo que me voy a sumar a estar ahí, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, por su enseñanza. Oramos, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para que de nosotros salgan buenas obras, para que de nosotros hagamos bien, para que no desmayemos, para que no nos fatiguemos, para que no nos desgastemos, sino más bien el hombre interior se renueve de día en día, para que cada día, Señor, tengamos fuerzas nuevas para ofrecer delante de ti servicio, adoración y alabanza en gratitud por lo que usted nos ha dado, Señor, salvación y vida eterna. Padre, ruego su bendición en esta hora para cada uno de mis hermanos y hermanas en cada lugar donde se encuentren. Usted en esta hora vivifique sus vidas, vivifica mi vida, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, Señor. Llénanos de tu verdad y muévenos, Señor. Ponga en nosotros el querer como el hacer, como dice la Escritura, por su buena voluntad, Señor. Padre, le damos gracias. Pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Y no se olvide, Maranata, Cristo viene. Señor le bendiga.